Primero agradecer a nuestro invitado, secretario general de UDOCVA, Alejandro Salcedo, gracias por acercarte. Gracias, Juan, por la invitación, es un gusto para mí estar acá. Bueno, el código gremial empezó hace relativamente poco, surgió de la idea de decir, bueno, reflejar cómo cada uno de los sectores de los trabajadores formales están sufriendo o viviendo esta situación con Javier Milei a la cabeza. No quiero dejar de preguntarte cómo está el sector docente. Bueno, mirá, no escapa a las generales de la ley. Los trabajadores en Argentina son un sector, o es un sector, que está siendo fuertemente atacado por las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional. Y los trabajadores docentes también, ¿no? El gobierno nacional ha cortado fondos que tenían los docentes, los alumnos y la educación en la provincia de Buenos Aires, y las ha cortado al 100%. A otras provincias ronda el 90, el 80, pero en la provincia de Buenos Aires, como en varias otras, se cortó al 100%. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, que era un plus que la Nación pagaba para salario docente, que si lo actualizamos de ronda hoy, aproximadamente entre 150 y 200 mil pesos para los dos cargos. Después cortó también fondos para infraestructura, para comedores escolares, para escuelas de doble jornada, para planes de terminalidad. También cortó los subsidios al transporte, que impactan fuertemente en la clase trabajadora y particularmente en los docentes, porque el medio público de transporte del docente es un medio muy importante. También el subsidio a las tarifas. Bueno, todo lo que ha cortado el gobierno nacional en pos de un déficit cero, ¿no? Que es salvaje, porque uno no puede estar en contra de que se gaste, no se gaste más de lo que le ingresa a un país y a una familia. Pero eso tiene que tener un proceso, tiene que ir acompañado de otras acciones que generen ingresos, no que el único elemento sea el corte, ¿no?, para lograr un déficit cero, que además ya hay muchos que están diciendo, muchos especialistas que dicen que es ficticio, que se logra porque no se pagan cosas. Bueno, por un montón de cuestiones, la clase trabajadora está siendo fuertemente atacada y los docentes, la educación en particular también. En la provincia de Buenos Aires, con todo este cuadro, con todo este marco de situación que estamos viviendo, bueno, ahora cuando los docentes cobremos el sueldo ahora el quinto día hábil del mes, el 7 de este mes, habremos tenido en estos 11 meses, 10 meses con aumento. Aumentos que estuvieron en torno a la inflación, en algunos un poco por debajo y en algunos por arriba, ¿no? Es evidente que la pérdida del poder adquisitivo del salario, independientemente de que hayan habido esos aumentos, que es uno de los pocos casos, por lo menos a mí, que yo conozca, que ha tenido 10 aumentos en el año, pero igualmente la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores es ostensible, ¿no? Eso producto de la devaluación de principio de gobierno. Hubieron dos devaluaciones, porque también hay que recordar que a la devaluación del 14-15 de diciembre del actual presidente le precedió una del 22% de noviembre. Claro. ¿No? Fueron dos muy fuertes, muy seguidas, y después, además de esta brutal devaluación de diciembre y también la de noviembre, viene esto de perseguir el déficit cero sin ningún miramiento, recortando cualquier cosa, ¿no? Porque hablo solo de educación, también se recortó en salud, se recortó en un montón de ámbitos de la vida económica, de la vida de la sociedad argentina, y en el caso puntual de los bonaerenses, que también produjo una fuerte recesión, una recesión muy alta, una caída del consumo con recesión, que la recesión impacta muy fuerte en las arcas provinciales, ¿no? Porque cae la recaudación de impuestos provinciales y además cae la recaudación de impuestos nacionales que tienen coparticipación federal de impuestos. Por lo tanto, es un combo muy difícil, ¿no?, de enfrentar, porque la recesión genera
más recesión, ¿no? Se tiene que cortar ese círculo vicioso para poder ingresar en otro sistema, porque la recesión trae caída de la recaudación, la caída de recaudación trae nuevamente recesión. Ale, acá uno de los puntos que Maxi siempre toca, y hablando con intendentes, con toda la comunidad en realidad, muchos economistas marcan que hay, un estancamiento en la cuestión de los precios, en la canasta básica. Lo trata constantemente de reflejar el gobierno nacional. Cuando vos hablabas con los afiliados, te toca habitualmente, de hecho, ahora me contaba un poco del encuentro que tuvieron el fin de semana. ¿Qué te dicen cuando llegan a la canasta básica y dicen, ¿estamos pudiendo cubrir los costos? No. La inflación es un parámetro económico que marca un aumento generalizado de precios, ¿no? De un grupo de bienes y servicios muy amplio, ¿no? Cada sector tiene su propia inflación porque cada sector tiene su propia canasta de consumo. No es lo mismo el consumo de una persona en Capital Federal que de una persona, no sé, o de un distrito pegado a la Capital Federal que de una persona que vive, no sé, en Carmen de Patagones. Por eso, primero hay que ver la inflación de cada sector y después cuáles son las costumbres y las modalidades de consumo que tiene cada sector o cada grupo de trabajadores o cada región geográfica. Y después la cantidad de productos que hay muchos productos que no han subido, pero hay muchos productos que sí, y los productos que han subido son los de la canasta básica, ¿no? Los productos de primera necesidad. Y estamos en una etapa, en un contexto en el que cada vez hay más liberación de precios, menos controles, menos regulaciones, y bueno, eso va a seguir impactando fuerte. Yo recién venía escuchando en la radio que decían que Milei, el presidente de la nación, dijo que va a haber más motosierra el año que viene. Por lo tanto, lamentablemente no se ve que haya alguna salida a esta situación, y bueno, nos va a esperar un año muy difícil porque ojalá podamos tener esta cantidad de aumentos que tuvimos este año, ¿no? A partir del trabajo en la paritaria provincial docente con el gobierno provincial, pero bueno, pues cuanto más tiempo pasa en recesión, más se agrava la situación, a pesar de que esta inflación baja, pero reitero, cuando uno desagrega el índice inflacionario, ahí los productos de primera necesidad siguen aumentando por encima del promedio, porque además de Alejandro, en este escenario, ¿cuál imaginás que es el rol, si es que le asigna a alguno el gobierno nacional, más que para el laburante, para la organización del laburante, para los sindicatos y los gremios? Digo, ¿cuál es el rol que vos creés que pretende el gobierno nacional para la CGT, la CTA, los trabajadores docentes, los estatales, los privados? Ninguno. Para el actual presidente el sindicalismo no debería existir directamente, ¿no? O sea, esté reducido a la mínima expresión, ¿no? Porque, vamos a ver, el actual gobierno es un representante de la oligarquía argentina y también probablemente de oligarquías internacionales, y lo que pretenden es la concentración de la riqueza, ¿no? La riqueza, hay procesos históricos que distribuyen la riqueza o distribuyen un poco más la riqueza, y procesos económicos que son los neoliberales o los conservadores o cuando hay representantes de la oligarquía que concentran la riqueza. Y todos los dispositivos y todos los mecanismos que se está aplicando a nivel nacional son en ese sentido, van en ese sentido, el de la concentración de la riqueza. Y el sindicalismo es justamente uno de los mayores trabas, escollos para que la concentración de la riqueza, porque nosotros discutimos ingreso de los trabajadores, salario, el ingreso, distribuir el ingreso, que por otra parte en la Argentina la forma más rápida, la mejor forma de generar actividad económica es a través del salario, a través del consumo. Creo que el presidente no quiere a los sindicatos, no quiere al sindicalismo,
está pensando nuevamente en una reforma una reforma laboral más, ya además del decreto 70 claro, y de la ley base, está pensando en otra más. Ayer lo prometió el subsecretario de Coordinación de Producción, un 4 de copa, a nivel que le mandaron a la UIA, en la convención anual, pero que prometió ir más a fondo, ¿no? Avanzar con un proyecto de el mayor nivel de desregulación y de flexibilización laboral con el que se puede avanzar. Totalmente, como ve que puede avanzar, sigue avanzando, que es lógico, es obvio, está representando intereses y avanza. El problema es el campo nacional y popular, por ponerle un nombre, ¿no? O el peronismo, ¿no? Que no logra organizarse de manera que pueda frenar esta avanzada tan fuerte que está haciendo el neoliberalismo o la oligarquía para con los derechos de los trabajadores, para con, digamos, conquistas históricas, para con la manera en la que en la Argentina estuvimos organizados. Yo lo digo siempre, nosotros hemos organizado la sociedad argentina a partir, obviamente, del advenimiento del peronismo a la Argentina a mitad del siglo pasado, en torno al paradigma de la solidaridad, para lograr, a través de la comunidad organizada, a través de la justicia social, lograr vivir en comunidad organizada. Ese fue el paradigma que el peronismo planteó y que se llevó a la práctica y que a partir al poco tiempo, ¿no? La oligarquía empezó a combatir. No solo la oligarquía argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Porque esta experiencia del peronismo, yo creo que el peronismo fue muy importante, pero han habido algunas otras experiencias también en el mundo. Bueno, eso se frenó. Y empezó una concentración de la riqueza importante y, hoy es alarmante. Por eso, reitero, si el sindicalismo, creo yo que el sindicalismo tiene que tener un rol más activo, más de reclamo, ¿no? De los y de defensa de los derechos de los trabajadores, porque es la CGT, me parece a mí, la organización, diría la única organización que puede enfrentar estos procesos neoliberales. Y en este escenario que marcás, hay un comienzo de ruptura en la CGT, o por lo menos la salida de Pablo Moyano temprana. Hay algunos otros secretarios generales que están amenazando con irse de la CGT. ¿En qué escenario se encuentra hoy? Bueno, estamos en este proceso, en este momento, no hay definiciones, ¿no? Hay mucho movimiento, pero independientemente de esto que vos marcás, yo lo que creo es que la CGT como poder político tiene que enfrentar. Yo entiendo que los escenarios cambian, que hay que tener cuidado, siempre tiene que haber algún margen de negociación, pero siempre desde el reclamo, ¿no? El sindicalismo dejará de tener funciones en la Argentina cuando vivamos en una comunidad organizada, cuando haya justicia social. Mientras no se llegue a eso, el sindicalismo siempre tiene que reclamar. La negociación forma parte de los dispositivos de reclamo, pero siempre tiene que estar el reclamo vigente, el reclamo de la CGT presente, para representar a los trabajadores. En una etapa en la que el trabajo en la Argentina y en el mundo está siendo sometida a partir de la tecnología a fuertes cambios, a fuertes tensiones, me parece que a pesar de ello creo que tenemos que tener siempre el reclamo vigente, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina volvió el impuesto a las ganancias que claro, se había terminado en el gobierno anterior, es verdad, 2 meses antes de que se vaya, pero se terminó. Y este gobierno lo vuelve a poner. Entonces ahí la CGT tiene que decir algo. La cantidad de trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza, formales e informales, ¿no? Ahí que tiene que ir a la distribución de la riqueza. Bueno, distintas conquistas sindicales que la CGT tiene que levantar, a pesar de que en algún caso haya que tener algún tipo de diálogo, de conversación, pero nunca eso puede bajar la firmeza del reclamo, ¿no? El reclamo tiene que estar presente aún en el diálogo. Hay un escenario de protesta planteado en principio para el 5 de diciembre. ¿Qué va a hacer el sector docente? Si tu gremio va a adherir a eso. Bueno, nosotros estamos viendo, nosotros formamos parte activa del Frente Sindical para el Modelo Nacional que conduce el compañero Pablo Moyano, y bueno, ahí debatiremos, discutiremos cómo llevaremos adelante esta etapa que viene, ¿no?
que no solamente es el 5 de diciembre, sino la etapa que viene, el año que viene, cómo se van a ir dando las luchas, los reclamos, para estar un poco mejor, o como lamentablemente me parece que tenemos que decir en esta etapa, estar lo menos peor posible, ¿no? Porque el ataque hacia los trabajadores... Alejandro, ¿y cómo se establece la relación con el gobierno provincial, que es tu jurisdicción de alguna manera, a sabiendas de que parte de las dificultades le son ajenas al gobernador de alguna manera, ¿no? A ver, ustedes podrían decirle al gobernador, bueno, mirá, no es nuestra culpa que el gobierno nacional recortara fondos, pero es evidente que frente a un recorte de billones de pesos es muy difícil administrar. Bueno, sí, el otro día en una conferencia de prensa el ministro jefe de gabinete el ministro de gobierno dijo que el recorte ya está en el orden de los 2.700.000 millones, 2.7 billones, 2.7 millones de pesos a octubre. Por lo tanto, bueno, es verdad eso. La Argentina es un país federal, no puede el Estado federal retirarse así al 100% de la vida de los bonaerenses. Así como dije en el tema el docente, todas estas sumas que ha retirado, lo ha hecho en un montón de otros, el pacto fiscal, bueno, un montón, cuestiones de seguridad que también se ha retirado, bueno, pero aún así nosotros tenemos un reclamo que necesita de presupuestos de la provincia. Nosotros reclamamos algunas cuestiones en la paritaria salarial, como por ejemplo que los aumentos sean calculados respecto del mes anterior, bueno, que estén siempre por encima de la inflación. Esto lo seguimos reclamando, y con a veces estando por debajo, algunas veces por debajo, algunas veces por arriba, hemos podido sostener la paritaria, que ya también eso es algo muy importante, ¿no? Inclusive teniendo en cuenta los acuerdos que se han hecho a nivel nacional. Y después tenemos algunas otras cuestiones de la paritaria, como por ejemplo que se ampliaron licencias por enfermedades graves o no tan comunes. Hemos firmado un acuerdo para casos en los que los docentes sufren violencia en la escuela. Hemos firmado las licencias parentales, que amplió bastante la cantidad de días que tienen la madre, el padre, los progenitores, cuando nace un niño, en el embarazo. Bueno, algunas cuestiones que hemos podido hacer, y además nosotros como UDOCVA estamos reclamando al gobierno provincial, que esto también lo planteamos en la paritaria. Estamos reclamando que hay una sobrecarga de tareas para con los docentes, muy por el contrario de lo que quiere instalar o de lo que pretende instalar un sector de la política, ¿no? El conservadurismo en la Argentina, que dice que los docentes no trabajan o que están de licencia, ¿no? Todo lo contrario, trabajan mucho y trabajan demasiado. Como un ejemplo, ¿no? Los docentes se van de la escuela, supongamos que se va un doble turno a las 5 y pico, y llega a la casa y sigue con el WhatsApp, por ejemplo. Claro. Y eso es malo para cualquier trabajador. El que no pueda cortar es malo para cualquier trabajador. Menciono esto como un ejemplo de un montón de cuestiones que hacen a la sobrecarga. Y la sobrecarga después genera problemas de salud para el docente, problemas de la vida de relación familiar, problemas varios, que nosotros queremos plantearlo. Y ya le hemos dicho al gobierno provincial que este es un eje de trabajo que nosotros como UDOCVA, y también inclusive como Frente de Unidad Docente Bonaerense, lo estamos trabajando, porque y lo planteamos porque es un gobierno que escucha, es un gobierno provincial que escucha, es un gobierno provincial que mantiene la paritaria abierta, y por eso lo planteamos con expectativas de que eso se tome, porque el ataque de los trabajadores hacia los trabajadores de parte del gobierno nacional tiene que encontrar a un gobierno provincial que está sensible a las cuestiones, ¿no? Y nosotros vemos que hay una preocupación del gobierno provincial en ese sentido. Nosotros como UDOCVA marcamos que la sobrecarga es uno de los problemas importantes, sobrecarga de tareas es uno de los problemas importantes que está viviendo un docente. Para respetar los acuerdos previos, si tenés que seguir con la agenda, se nos hizo corta la entrevista. Sí, queríamos preguntarte un montón de cosas más, pero bueno, la cuestión política principalmente, cuando tenés que pensar el gremio o los gremios principalmente, hay una demanda
que si bien es histórica, hoy hay un poco más de ruido de participación de los gremialistas en las listas. Si bien falta un tiempo, ¿hay alguna postura que se está tomando en ese sentido? Mira, yo creo que, vuelvo a mencionar, no vuelvo a citar porque me parece que ha cambiado la Argentina para siempre, ¿no? A partir de la mitad del siglo pasado, lo que el advenimiento lo nuevo, lo novedoso que vivió la Argentina fue que a algún grupo, a algunos pocos sectores que tenían poder político en la Argentina se le sumó la clase trabajadora. Se logró el sujeto político trabajador, que es un sector, es un sujeto que tiene influencia política, ¿no? Y eso, con sus más y sus menos, ha persistido hasta ahora. Todo el tiempo lo quieren atacar. Pero, así como, no sé, te puedo nombrar la Iglesia, en su momento las Fuerzas Armadas, la burguesía o el empresariado, en su momento eran los capitanes de la industria, todos sujetos políticos. ¿Por qué? Porque son los que influyen y deciden. Y creo que los trabajadores son un sujeto político más, y creo que aquellos que tienen capacidad de influir políticamente tienen que estar en las mesas de decisión, ¿no? Y no ser solamente un elemento de reclamo. Esto lo dijo muchas veces, ¿no? Se lo escuché decir últimamente a Hugo Moyano, también lo dice Pablo, que los trabajadores deben ser factores de poder y no factores de presión. Es una frase que explica bien, porque el factor de presión está afuera, está en la calle, ¿no? Esa cosa clásica en la calle, reclamando con el bombo, que me parece muy bien, y yo adhiero y defiendo fuertemente la manifestación sindical, la manifestación en la calle, ¿no? Porque la calle es un espacio de debate y de disputa y de lograr mensaje, ¿no? De reclamo. Pero también tienen que estar en las mesas de decisión. Porque en la Argentina hubo una etapa en la que el 33% de la Cámara de Diputados era de los trabajadores organizados, de los trabajadores organizados, como no puede ser de otra manera, siempre organizadamente. Y eso se perdió. Entonces había 1 de cada 3 diputados era de extracción sindical. Y eso se perdió, y yo creo que hay que recuperarlo, porque el sector trabajador en Argentina, además, es el sector más numeroso. Si uno suma a los trabajadores y su grupo familiar, es el sector más numeroso. Y no puede estar ausente, como lo ha estado, no sé, en el Estado oligárquico liberal. Hasta el advenimiento, podríamos decir que Irigoyen hizo una primera avanzada, una primera experiencia en el tema sindical, y después con el peronismo, que no solo sentó en la Cámara de Diputados, también Perón asume la primera presidencia con 2 trabajadores o 2 ministros de extracción sindical. Por eso a mí me parece que, al contrario, yo creo que tenemos que ser decididamente ir a los espacios de decisión, y no solamente a la Cámara de Diputados, no solamente al Parlamento. Los trabajadores organizados en la Argentina tienen que estar en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y también en el Poder Judicial. Que no es novedoso esto que digo, porque ya han habido algunas experiencias de jueces o fiscales propuestos, obviamente después con los jurados, con los concursos, con todo lo que marca la ley, pero propuestos desde el sindicalismo o de extracción sindical, jueces y fiscales, ministros, secretarios, subsecretarios, diputados y senadores. ¿Por qué no presidente? No sé. Digo, el poder en la Argentina lo detentan algunos, ¿no? Nosotros creo que tenemos la suficiente capacidad de organización y posición político-ideológica como trabajadores para estar en cualquiera de esas mesas de decisión, y probablemente lo haríamos mejor, porque por otra parte el sindicalismo argentino tiene historia en la gestión, ¿no?, de las organizaciones sindicales, y bueno, no digo que sea lo mismo ser presidente o estar en un lugar de estos de poder, pero la sensibilidad que hay que tener, bueno, todo eso creo que el sindicalismo, que los trabajadores lo tienen, y por eso yo estoy de acuerdo y ojalá eso crezca. Dejaste abierto un montón de aristas que nos quedaron pendientes. Alejandro, gracias por haber llegado hasta acá, haber acompañado este momento.